Muy bien, veamos este problema. Es un problema clásico de física donde nos piden encontrar el coeficiente de fricción y la aceleración, ¿sí? Son dos bloques que están conectados por una cuerda y que pasan sobre una polea, despreciando la fricción que hace la polea con la cuerda. Algo muy importante que nos dice dentro de este problema y que es clave es que dice que hay o desciende, en este caso, una rapidez con una rapidez constante, ¿sí? Con una rapidez constante. Eso va a ser muy importante para poder calcular el inciso A, ya que si hay una rapidez constante, que sería una velocidad constante, la aceleración es cero, ¿sí? Y por último nos piden encontrar también un inciso B si tenemos otra masa o otro peso en el bloque A. Entonces, lo primero que debemos de hacer acá es hacer un diagrama de cuerpo libre de los dos bloques, en este caso del bloque A y del bloque B, para poder identificar qué fuerzas son las que actúan en cada una de estas situaciones. Por ejemplo, para el bloque A, si ustedes pueden darse cuenta, como está sobre la mesa, en este caso, pues va a tener contacto con la mesa, va a tener tanto fuerzas en X como fuerzas en Y. ¿Cuáles son esas fuerzas en X y cuáles son esas fuerzas en Y? En este caso, la tensión, la fuerza de fricción, la normal y el peso que hace el bloque A que está hacia abajo. Ahora, para el diagrama de cuerpo libre del bloque B, en este caso solo van a haber fuerzas en el eje Y, la tensión que va hacia arriba y el peso del bloque B que va hacia abajo, ¿sí? Aquí no hay movimiento en X, por lo tal solo hay fuerzas en Y. Para el inciso A que nos piden el coeficiente de fricción, en este caso, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X para este ejercicio, considerando que la aceleración va a ser igual a 0 metros por segundo, porque la rapidez o la velocidad es constante, no hay una aceleración o no hay un cambio de velocidad. Entonces, en este caso, para el bloque A, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. En este caso, como la aceleración es 0, vamos a tomar que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las fuerzas que interactúan, la tensión que va hacia la derecha, porque el bloque se debe mover hacia la derecha, menos la fuerza de fricción igual a 0, quiere decir que la tensión va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Sí? Esto es muy importante. Y ahora tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ya que no hay movimiento para el bloque A en Y. Esto va a ser igual a la normal menos el peso del bloque A igual a 0. Quiere decir que la normal va a ser igual al peso del bloque A. Esto ya nos sirve para poder encontrar lo que es la fuerza de fricción. Recordemos que en este caso el bloque A pesa 45 newtons, entonces voy a colocar acá 45 newtons. Muy bien. Luego de esto, para encontrar la fuerza de fricción, voy a tener que encontrar primero, ¿sí? ¿Cuánto vale esa tensión? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la tensión? Vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre del bloque B. En este caso, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y para poder encontrar ese valor. Como les dije a un inicio, suponiendo que esto se mueve hacia la derecha en el bloque A y hacia abajo en el bloque B, quiere decir que todo lo que va hacia abajo acá es positivo y lo que va hacia arriba es negativo. Quiere decir que me va a quedar sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, pero como hay una rapidez constante, la aceleración es cero, todo se vuelve igual a cero. Entonces acá me va a quedar el peso en W es positivo porque va hacia abajo menos la tensión igual a cero. Entonces quiere decir que el peso W es igual a la tensión, quiere decir que la tensión en este caso es igual al peso del bloque B, que sería 25 newtons. Y con eso encontramos lo que es la tensión de la cuerda del sistema. Ya con esto podemos encontrar la fuerza de fricción con la ecuación que tenemos anteriormente, sabiendo que la fuerza de fricción en este caso pues va a ser igual a la tensión y esto va a ser igual a 25 newtons, ¿sí? Con esto nosotros podríamos encontrar el coeficiente de fricción porque la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, valor que ya obtuvimos en la parte de acá arriba, y el coeficiente de fricción va a ser igual a la fuerza de fricción dividido la normal. Lo cual la fuerza de fricción en este caso va a ser de 25 newtons dividido en este caso 45 newtons. Por lo tal, nos va a dar un resultado o un coeficiente de fricción a la hora de dividir estos valores igual a, si hacemos la división, me va a quedar un valor de 0.556 aproximado,
¿sí? Ese es el valor del coeficiente de fricción para el inciso A, ¿sí? El bloque y la mesa tienen un coeficiente de fricción, en este caso, de 0.556. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el inciso B, en este caso, donde nos dicen que hay un gato que está sobre el bloque A y vamos a considerar en este caso ese peso del gato, ¿sí? Teniendo en cuenta que aquí lo que debemos de encontrar es la aceleración. Hacemos un diagrama de cuerpo libre nuevamente, que es idéntico al anterior. Lo único que va a cambiar en el diagrama del bloque A es que vamos a tener que agregar el peso del gato. Entonces sería el peso del bloque A más el peso del gato, que en este caso sería 45 más 45. Esto nos va a dar igual a 90 newtons, ¿sí? El diagrama del cuerpo libre del bloque B sigue siendo el mismo. El movimiento es hacia la derecha y hacia abajo, según como nosotros lo dispusimos desde un inicio, pero en este caso vamos a ver si esto concuerda con el resultado, ¿sí? Entonces, para el bloque A hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. En este caso, la aceleración es lo que necesito encontrar. Y me va a quedar acá que la tensión menos la fuerza de fricción igual a la masa total, ¿sí? Que sería la masa del bloque A más la masa del gato, multiplicado por la aceleración. Aquí debemos de recordar algo bien importante porque tenemos que encontrar esta masa primero y esta masa total va a ser igual al peso total dividido la gravedad. Entonces en este caso el peso total que nosotros tenemos es igual a 90 newtons dividido 9.8 y esto me va a dar un valor de 9.184 kilogramos, ¿sí? Con esto tengo la masa. También podemos encontrar la fuerza de fricción porque tenemos ya el coeficiente de fricción que hay entre el bloque y la mesa, ¿sí? Recordándonos de que la fuerza de fricción en este caso va a ser igual a coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Aquí la normal cambia porque ya tenemos pues un valor adicional que es el peso del gato. Entonces debemos de hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para comprobar esto, que en este caso sería la normal menos el peso total igual a 0, ¿sí? Entonces la normal va a ser igual a los 95 newtons que teníamos, que calculamos anteriormente, 90 newtons que calculamos anteriormente de la sumatoria del peso del gato y el peso del bloque. Quiere decir que la fuerza de fricción es 0.556 multiplicado por esta normal, que en este caso sería 90 newtons. Entonces la fuerza de fricción para este ejemplo me va a quedar igual a 50.04 newtons, ¿sí? Esta sería la fuerza de fricción que hay hacia el lado izquierdo en el bloque A. Muy bien, entonces ya tenemos varias información. Podemos sustituir en la fórmula tensión menos la fuerza de fricción, que ya sabemos que es 50.04, igual a la masa, que sabemos que es 9.184 kilogramos multiplicado por la aceleración, y esta ecuación que tengo acá, que no tengo ni el valor de la tensión, que no es el mismo porque ya cambió el peso, y el valor de la aceleración, que tampoco lo tengo. Entonces esto se vuelve mi ecuación número 1, ¿sí? Es muy común este tipo de problemas en física, donde vamos a tener que encontrar una segunda ecuación con las mismas variables y tener un sistema de ecuaciones que podamos solucionar. Para el bloque B, entonces en este caso vamos a hacer igual al peso menos la tensión igual a masa por la aceleración. Esto es sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Como suponemos que va hacia abajo, entonces en este caso el peso es positivo y la tensión negativa, y la masa de ese bloque B va a ser igual al peso del bloque B dividido la gravedad, que sería 25 dividido 9.8, y esto nos va a dar una masa aproximada de 2.551 kilogramos, ¿sí? Este sería el valor para la masa. B. Entonces puedo sustituir el peso del bloque B, sería 25 menos la tensión igual a la masa, que es 2.551 multiplicado por la aceleración, y esto se vuelve en mi ecuación número 2. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, el cual tengo dos variables, ¿sí? Dos ecuaciones, y puedo resolver para estas dos variables que tengo acá.
¿Cómo lo hacemos? Lo más fácil es hacerlo por método de eliminación. Voy a copiar la primera ecuación, que sería la tensión menos 50.04 igual a la masa, que era 9.184, y esto multiplicado por la aceleración. Y abajo voy a colocar esta ecuación, solo que la voy a reordenar. Voy a colocar primero la tensión, que tiene el signo menos, el 25, que tiene un signo positivo, y todo lo demás lo voy a dejar igual. 2.551 multiplicado por la aceleración. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque al sumarlo, ¿sí? Entonces, la tensión positiva menos la tensión negativa, esta parte se hace cero, que eso es lo que nosotros buscamos, que me quede una ecuación simplemente con una variable. En este caso, menos 50.04 más 25 me da menos 25.04, y acá sumamos 9.18a más 2.551a. Como es la misma variable, se pueden sumar. En este caso me va a dar 11.735 multiplicado por a, lo cual me queda una ecuación la cual puedo encontrar el valor de a. Despejando, ese 11.735 pasa a dividir el menos 25.04 y me va a quedar el valor de la aceleración. Nos va a quedar un valor negativo. ¿Qué significa que nos dé un valor negativo? ¿Que está malo? No. Lo que significa un valor negativo es que seguramente está desacelerando o está frenando el sistema y que nos está moviendo libremente hacia la derecha. Esto pasa por la fuerza de fricción. La aceleración es menos 2.133. Y esto pasa porque la fuerza de fricción, nosotros podemos revisar que la fuerza de fricción nos dio 50.04, ¿sí? Entonces, puede ser que el sistema se esté deteniendo, o puede ser incluso que el sistema no avance, que esté detenido completamente. Y esto es porque la fuerza de fricción, pues, es mucho más grande al peso que tiene el bloque B, ¿sí? Entonces, con esto hemos encontrado de que el sistema, en este caso, tiene una aceleración o una desaceleración de menos 2.13, y la fuerza de fricción es mucho más grande que el peso del bloque B, y por lo tanto podemos decir que no se está moviendo el sistema.